Bueno, muchachos, en la clase del día de hoy vamos a estudiar las reglas de derivación, ¿no? Recordando que inicialmente uno define la derivada de una función f' de x, siendo la derivada con respecto a la variable x de la función f de x, ¿no? Y esa derivada no es más que el límite cuando h tiende a 0 del cociente de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si f de x fuese igual a una función constante, ¿cuál sería la derivada de esa función constante? Entonces, f' de x sería la derivada con respecto a x de esa constante. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de la constante, ¿no? De f, vamos a colocar por definición, f de x más h menos f de x sobre h. Pero de nuevo, f es constante. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de constante menos constante sobre h. Esto de aquí es 0. Entonces este límite en realidad es 0. Miren que coincide con lo que teníamos, y voy a colocarlo aquí en otro color, que f' de x, siendo eso la derivada, vamos a colocarlo con notación prima, constante derivada, es 0. Siempre que yo derive una constante, el resultado va a ser 0. De hecho, nosotros podemos apoyarnos en esta definición de derivada a través del límite, solo que va a ser mucho más extenso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aceptar las reglas de derivación. Esas reglas de derivación, de hecho, pueden obtenerse y pueden dar ustedes una mirada en el texto guía. Se obtienen a través de la definición de límite, ¿cierto? Pero aquí vamos a aceptar las reglas de derivación. Entonces esas reglas de derivación son las siguientes, ¿no? Yo voy a hacer mención de ellas y basta dar una mirada en el texto guía en la página 954 del libro. Ahí hay un apéndice donde tiene las fórmulas de las derivadas, ¿no? Entonces, las fórmulas serían las siguientes, ¿no? Si yo derivo una constante, que es justo lo que estamos haciendo ahí arriba, siempre voy a derivar con respecto a la variable, ¿no? Siempre que derive una constante, el resultado va a ser 0. Si yo derivo con respecto a la variable una suma f de x más g de x, donde f de x y g de x son funciones, eso no es más que la derivada de f de x con respecto a x más la derivada de g de x con respecto a x. No se asusten con esta notación, puesto que esta notación es otra forma de escribir, creo yo que la notación con la que han estado practicando, que es, si yo tengo una suma y la derivo, ¿no? La notación prima, esto es f' de x más g' de x. ¿Listo? Son notaciones diferentes para decir la misma cosa, ¿ok? De aquí en adelante voy a continuar con la notación prima porque creo que es con la que más estamos familiarizados. Pero, de nuevo, cabe resaltar que existe pie para confusiones, ¿no? Puesto que es solo una notación diferente.
Esa sería la regla para la suma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para el producto? Si yo tengo un producto, f de x por g de x, y lo derivo, eso sería f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Listo? Esto de aquí es lo que se conoce como regla del producto. ¿Listo? Otra es qué pasa cuando tengo una constante que multiplica a una función. Yo vengo y derivo eso. Basta sacar la constante y continuar derivando la función. ¿Listo? Otra propiedad que de hecho puedo hacer la analogía con la suma, porque la misma propiedad es que si yo tengo una diferencia o una resta entre dos funciones y la derivo, eso es la diferencia o la resta de las derivadas de esas funciones. ¿Sí? Entonces miren que tenemos suma, resta, multiplicación. 3 propiedades para 3 operaciones. Nos faltaría división y nos faltaría composición. Entonces vamos a ver qué pasa con la división. Es decir, qué pasa cuando yo tengo f de x sobre g de x y lo derivo. La reglita dice que yo voy a tener un cociente, ¿no? Y ese cociente va a ser en el numerador f' de x por g de x menos f de x por g' de x, todo eso sobre g de x al cuadrado. ¿Listo? Esto de aquí es lo que se conoce como regla del cociente. ¿Ok? Y para la composición, ¿qué pasa cuando yo tengo g compuesta con f de x y lo derivo? Recuerden que composición no es más que tener f evaluado en g de x. Solo que yo ahora voy a venir y voy a derivar eso. La regla de derivación en este caso me dice que es f' evaluado en g de x por g' de x. Y esto de aquí es lo que se conoce como regla de la cadena. ¿Ok? Entonces serían las reglas de derivación para cada una de las operaciones básicas, ¿no? Suma, la tenemos acá, en esta notación, o en esta notación. Resta, producto, división o cociente, y composición. Son las reglas de derivación para esas operaciones entre funciones, ¿no? En particular tenemos aquí un caso particular de la regla del producto, que es el producto de una constante por una función con variable. Ahora, listo. Tenemos esas reglas para las operaciones entre funciones. Pero esas funciones son de diversos tipos, como ya lo vimos en el curso. Nosotros podemos tener funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, potencias, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las reglas de derivación para cada uno de esos tipos de funciones? Entonces, en el caso en que tengamos la función potencia x a la n y yo venga y piense derivar esa función potencia, la reglita me dice que es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Primera regla de derivación para las funciones potencia. ¿Qué pasa si es la función exponencial? Es decir, si yo tengo la función exponencial y yo pienso en derivarla.
La reglita me dice que me da ella misma. Es la única función que al derivarla continúa siendo ella misma. ¿Ok? De forma general, porque esta es para la función exponencial con base e. Pero ¿qué pasa si yo tengo la función exponencial con una base cualquiera, una base a? Y yo la derivo. La reglita me dice que esto es a a la x por, voy a colocar la L diferente, por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Cerrarlo aquí en otro color solo para que valga la salvedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es una función logaritmo? ¿Qué pasa si yo tengo logaritmo natural? Voy a continuar con esa L cursiva. Logaritmo natural de x. Y yo pienso en derivarlo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pero de nuevo, nosotros no solo tenemos logaritmo natural, ¿no? Tenemos logaritmo en base a de x, forma general. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Ahora, función potencia, exponencial y logaritmo. ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy interesado en derivar la función seno? ¿Eso es igual a qué? ¿O qué pasa si yo estoy interesado en derivar la función coseno? ¿Eso es igual a qué? O si yo estoy interesado en derivar la función tangente. Eso me da como resultado qué cosa. Entonces, la reglita de derivación me dice que si yo derivo la función seno, el resultado es coseno. Si yo derivo la función coseno, el resultado es menos seno. Si yo derivo la función tangente, el resultado es secante al cuadrado de x. Y tengo estas tres reglas de derivación más. ¿Listo? Pero resulta que esas no son las únicas funciones trigonométricas que yo tengo, ¿no? Yo puedo pensar en derivar cosecante de x. Check. También puedo pensar en derivar secante de x. Y puedo pensar en derivar cotangente de x. La derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. La derivada de secante es secante de x por tangente de x. Y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Tengo entonces hasta aquí las derivadas de varias funciones básicas que ya hemos mencionado en el curso. Funciones potencia, función exponencial, logarítmica y las funciones trigonométricas. ¿Listo? Junto a eso tenemos las derivadas de las operaciones entre funciones. De nuevo, recordando, derivada de la suma, derivada de la resta, del producto, de la división y de la composición. ¿Ok? En la segunda parte de esta clase vamos a desarrollar algunos ejercicios aplicando esas reglas de derivación en algunas funciones particulares. Bueno, el primer ejemplo sería el siguiente. Vamos a derivar la siguiente función. Vamos a derivar la función f de x igual x a la 3 menos 3 por x al cuadrado más
pi al cuadrado. ¿Ok? Si yo derivo esa función, f' de x sería derivar x a la 3 menos 3 por x al cuadrado más pi al cuadrado. Derivar toda esa expresión, ¿no? Al derivar esa expresión, identifico que tengo una resta de aquí. Entonces vamos a aplicar la regla de derivación para la resta. Esa regla me dice que es derivar la primera función menos la derivada de la segunda función, ¿no? Porque la primera función, creo que está claro, es esta y la segunda es esta, ¿cierto? Entonces eso es regla de derivación para la resta de dos funciones. Aquí, en esta primera parte, tenemos la regla de derivación para una función potencia. Esa regla me dice que es la derivada de x a la 3 es 3x a la 3 menos 1. Esta lo voy a hacer paso a paso para que tengamos claridad de qué propiedad estoy aplicando. Menos la derivada de esta función de aquí, ¿no? Y esa función de ahí es una constante 3 multiplicado por una función variable x al cuadrado más pi al cuadrado. Entonces eso es 3, saco la constante, por la derivada de x al cuadrado más pi al cuadrado. ¿Listo? Esto sería 3x al cuadrado menos 3 por la derivada de esta función. De nuevo, voy a aplicar regla de la derivada para la suma. Entonces sería 3 que multiplica la derivada de x al cuadrado más la derivada de pi al cuadrado. ¿Cierto? Esto no es más que 3x al cuadrado menos 3 por derivada de x al cuadrado, 2x, más derivada de pi al cuadrado. Pi no tiene x por ningún lado, entonces por motivos obvios es constante con respecto a la variable sobre la cual estamos haciendo derivación. Entonces, más 0. Derivada de una constante siempre es 0. El resultado final es 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6. 6x. Esto entonces, para concluir, que la derivada de la función que estamos sobre la función que estamos trabajando es 3x al cuadrado menos 6x. ¿Listo? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a derivar la función f de x igual raíz de x sobre 1 más raíz de x. ¿Listo? Entonces miren que yo tengo varias operaciones acá, ¿no? En particular tengo la operación cociente. Tengo la división de dos funciones. ¿Listo? Entonces veamos cómo funciona. Bueno, y otra cosa que voy a resaltar aquí es que dentro de esa función tenemos la función raíz cuadrada de x. ¿Cierto? Esa función raíz cuadrada de x, ya la hemos visto varias veces en clase, podemos verlo como una función potencia. X a la 1 medio. ¿Ok? Entonces si yo derivo, voy a hacer esta derivada aquí para facilitar el proceso al momento de desarrollar el ejercicio. Si yo derivo raíz cuadrada de x, es derivar x a la 1 medio. Y eso es derivada de una función potencia. Derivada de una función potencia, ya sabemos cuál es la regla. Es 1 medio, ¿no? La potencia baja y se vuelve coeficiente. De x a la 1 medio menos 1. Y esto es, voy a continuar aquí abajo, esto es 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Ok?
Y yo voy a aplicar aquí propiedades de potenciación. Esto también ya lo hemos visto varias veces en clase. Yo les he explicado que hace parte de la base teórica necesaria para el curso. Entonces esto a final de cuentas es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces la derivada de la función raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Por qué hice esto aparte? Porque nos lo vamos a encontrar varias veces en la derivada de esta función que estamos interesados en derivar. ¿Ok? Entonces, ahora sí procedamos a resolver el ejercicio. F' de x es la derivada de raíz de x sobre 1 más raíz de x. Pero esto es derivado de una función cociente. Recordemos, permítanme primero encerrar esto acá para evitar confusiones. Derivada de una función cociente, pues aplico la regla del cociente, ¿no? Y esto es el cociente de derivada de la función del denominador por la función derivada de la función del numerador por la función del denominador sin derivar menos la función del numerador sin derivar por la derivada de la función del denominador, ¿cierto? Todo eso sobre la función del denominador elevada al cuadrado. ¿Listo? Y continúo haciendo las operaciones necesarias, ¿no? Mire que aquí tengo derivada de raíz de x, pero esa derivada ya la tenemos por acá. Derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, esto es, voy a colocar este igual un poco más abajo. Esto es 1 sobre 2 raíz de x. Voy a hasta cambiarle el color a esto acá, solo para identificar que estoy derivando esa parte de ahí. ¿Ok? Aquí voy a utilizar creo que este que se ve mejor. Este de acá. Y vamos a continuar. Entonces tengo derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Por esta función que está sin derivar, ¿no? La sigo escribiendo tal cual. Menos raíz de x por la derivada de 1 más raíz de x. Entonces, eso es derivada de 1, 0. Más derivada de raíz de x, nuevamente es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cierto? Y recordemos, esta función de aquí es resultado de esta derivada de aquí. ¿Bien? Todo eso sobre 1 más raíz de x al cuadrado. Y esto es igual. Observen que yo aquí ya terminé toda la derivación, ¿no? Inicialmente pues podríamos dejarlo indicado, pero yo voy a simplificar todas las expresiones porque es algo que no se nos tiene que dificultar a estas alturas del curso, ¿no? Simplificar, factorizar y demás son herramientas o habilidades que ya ustedes tienen que haber desarrollado durante el curso. Entonces, simplificando aquí, tenemos 1 sobre 2 raíz de x más 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. ¿Listo? Estoy haciendo las operaciones de las funciones que tengo en el numerador. Y abajo en el denominador sigo teniendo 1 más raíz de x al cuadrado. Se lo dejo quieto hasta el final. Miren que aquí yo voy a tener un medio menos un medio. Esas dos funciones, esos dos términos se cancelan, ¿no? Uno está positivo y el otro está negativo. ¿Ok? Entonces esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x por 1 más raíz de x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función que estábamos buscando, ¿no? Tercer ejercicio. Miren que ya hemos practicado derivada de función producto, ¿no? El primer ejemplo que teníamos.
Dentro de eso practicamos derivada de función potencia, derivada de la suma, derivada de la constante, de una constante por una función, ¿no? Pasamos a la derivada de una función cociente. Y ahora vamos a derivar una función compuesta. Entonces, supongamos que ahora tenemos una función g, vamos a cambiar la letra. G de x, perdón, igual a raíz cuadrada de 2x seno de x. ¿Listo? Es una función compuesta. Y dentro de esa función compuesta tenemos una función producto. Entonces vamos a practicar varias reglas de derivación en este caso. Al derivar la función g, pues yo estoy interesado en derivar esta expresión de aquí. ¿Cierto? Y miren que por lo que hicimos en el ejercicio anterior, esto es, voy a abrir unos corchetes. Esto es 2x seno de x a la 1 medio derivado, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada puede expresarse como una potencia 1 medio. Y bueno, vamos a derivar. La regla de la cadena me dice que yo derivo la función externa y continúo evaluándolo en la función interna. La función externa en este caso es la raíz cuadrada. Derivada de esa raíz cuadrada, recuerden que es 1 medio de 1, en realidad es 1 sobre 2. Bueno, aquí yo voy a derivar raíz, solo que empecé a hacer un proceso que hice acá, ¿no? Que fue expresarlo como potencia, para después volver a escribirlo en forma de raíz, que era como inicialmente lo teníamos, ¿no? Entonces, como aquí lo volví a expresar como potencia, pues continuemos desarrollando esa derivada en forma de potencia, ¿no? Eso es 1 medio de la función interna, que es 2x seno de x, a la 1 medio menos 1. Eso es menos 1 medio por la derivada de la función interna. Y la función interna es esta función de aquí. Esta función que estoy colocando en morado es la función interna. Creo yo que es obvio. Sin embargo, hago la aclaración para evitar inconvenientes. Entonces tengo eso, ¿no? Sigo escribiendo 1 medio de 2x seno de x a la menos 1 medio por la derivada de esa expresión. Miren que aquí yo tengo una función producto, ¿no? El producto de la función 2x con seno de x. Y la derivada de eso es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Listo? Esto es, voy a escribir esta función ahora sí en términos de raíz, ¿no? Como hicimos en el ejercicio anterior. Y eso es 1 sobre 2 raíz de 2x seno de x por, aquí voy a nuevamente a resaltar el hecho de que, de nuevo, creo que es obvio, pero para que no haya espacio de duda, eso que está rojo ahí es lo mismo que continúa rojo en la parte de abajo. Y ahora esto aquí, este desarrollo de esta operación es derivada de 2x. Derivada de 2x es 2 por seno de x, más 2x por la derivada de seno de x, que es coseno de x. ¿Cierto? Entonces miren que simplificando y haciendo lo que faltaría, yo tengo 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, puedo simplificarlo, ¿cierto? Quedaría entonces con el cociente de seno de x más x coseno de x sobre raíz
de 2x seno de x. Esa sería la derivada de la función raíz de 2x por seno de x. ¿Ok? Hagamos un ejercicio más. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy interesado en derivar la siguiente función? La función h de x igual, vamos a cambiar la variable, ¿no? Pongamos un ángulo, h de teta, igual al coseno de teta más exponencial de 3 teta. ¿Ok? Esa es mi función. ¿Qué pasa cuando quiero derivarla? Si yo derivo h de teta, eso es derivar coseno de teta más exponencial de 3 teta. ¿Cierto? Entonces miren que esto es una función compuesta donde la función externa es coseno y la función interna es teta más exponencial de 3 teta. Entonces aplico regla de la cadena, ¿no? Aquí voy a hacer la salvedad en este paso y aplicar regla de la cadena. Esto es derivada de coseno menos seno, evaluado en la función interna que es teta más exponencial de 3 teta, por la derivada de la función interna, ¿no? Y esto es igual a menos seno teta más exponencial de 3 teta por esta derivada. Pero esa derivada es derivada de teta más derivada de exponencial de 3 teta. Y esto es menos seno de teta más exponencial de 3 teta por derivada de teta, derivada de solo la variable es 1, más derivada de la función exponencial. Miren que aquí yo tengo la función exponencial evaluada en 3 teta. Yo tengo una composición de funciones donde la función externa es la función exponencial y la función interna es 3 por la variable. ¿Ok? Entonces nuevamente aplico regla de la cadena. Esa es también la salvedad aquí. Aquí aplico regla de la cadena. ¿A quién? A exponencial de 3 teta. Esto sería derivada de la función exponencial es ella misma, evaluado en la función interna que es 3 teta, por derivada de la función interna que es 3 teta. ¿Listo? Miren que estoy yendo paso a paso justamente para identificar cada uno de los pasos que vamos avanzando. Entonces esto sería menos seno de teta más exponencial de 3 teta por 1 más derivada de 3 teta, eso es 3. Entonces 3 exponencial de 3 teta. Y esa sería la derivada de la función h que estamos interesados en calcular. ¿Listo? Hagamos un ejemplo final que sería el siguiente. ¿Qué pasa si yo estoy interesado en calcular la derivada de la función f de t igual a 2t raíz de coseno de t? ¿Listo? La derivada de esa función f es la derivada de este producto, ¿no? De 2t por raíz de coseno de t. Pero eso es, como ya lo acabo de mencionar, una derivada de una función producto, ¿no? El producto de esta función por esta función. Entonces sería el producto de 2t, derivada de 2t, perdón, por raíz de coseno de t sin derivar, más 2t sin derivar, por la derivada de raíz de coseno de t. Y esto es igual, derivada de 2t, 2, por raíz de coseno de t,
más 2t derivada de raíz de coseno de t. Observen que aquí yo tengo una función compuesta, cuya función externa es la función raíz y función interna es la función coseno. Entonces aquí aplico regla de la cadena para raíz de coseno de t. Entonces yo tengo aquí, ya vimos esa derivada un par de ejercicios atrás, y esa derivada de la función raíz es 1 sobre 2 raíz de lo que tenga allá adentro, ¿no? En este caso es coseno de t por la derivada de coseno de t. Estoy aplicando regla de la cadena. Entonces esto es igual a 2 raíz de coseno de t más, aquí aprovecho y simplifico este 2 con este 2, más t veces, ¿no?, raíz de coseno de t por la derivada del coseno de t, que es menos seno de t. ¿Listo? Entonces al final de cuentas yo tengo 2 raíz de coseno de t menos, por este menos de aquí, t seno de t sobre raíz de coseno de t. Tengo que esa es la derivada de la función f que estábamos interesados en encontrar. ¿Ok? Ahora, solo para finalizar, resulta que yo puedo derivar más de una vez, ¿no? Entonces, escojamos una función o una nueva función. Déjenme, yo pienso aquí, vamos a coger una función, esta función que voy a exhibir a continuación. Supongamos que escogemos la función, voy a iniciar acá desde cero, una función f de x igual a logaritmo natural de, a ver, pensemos, de 3x al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa función. Eso es una función compuesta. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso en la primera derivada? F' de x es la derivada del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1. Y eso es igual a, miren que aquí yo tengo nuevamente una función compuesta, ¿no? Función externa y función interna. Derivada de la función externa, eso es derivada del logaritmo, que es 1 sobre lo que tenga dentro del logaritmo, que en este caso es 3x al cuadrado más 1, por la derivada de la función interna, que es derivada de 3x más 1. ¿Cierto? Y esto es igual a, derivada de 3x más 1 es 6x, y pare de contar, sobre 3x más 1, que es el cociente que teníamos ahí. Entonces, esa es la derivada de esa función f. Pero yo podría preguntarles, una vez que tengan esa derivada, bueno, ¿y cuál sería? Si yo derivo nuevamente, miren que voy a calcular la segunda derivada. Tengo 2' aquí. Entonces, esa f2' o la segunda derivada de f es derivar la función que obtuve al derivar la primera vez. ¿Listo? Y miren que ahora tengo una función cociente. Y la derivada de esa función cociente, ya sabemos cuál es la regla, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Y cuando digo primera es, la que digo primera es la función del numerador y la segunda es la función del denominador. ¿Ok? Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Todo esto sobre la segunda función al cuadrado. Y esto es igual, derivada de 6x es 6 por 3x al cuadrado más 1, menos 6x por la derivada de 3x al cuadrado, que es 6x, sobre 13x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Y esto es 6 por 3, 18,
x al cuadrado más 6 por 1, 6, menos 6 por 6, 36, x al cuadrado, sobre 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es 6 menos 18x al cuadrado sobre 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería la segunda derivada de la función que propuse inicialmente, logaritmo natural de 3x al cuadrado. Y yo puedo continuar derivando y derivando y derivando tantas veces como la función lo permite. ¿Ok? Entonces, esa era la clase de reglas de derivación que quería dejarles por acá grabada. Espero sepan aprovecharla y continúen resolviendo ejercicios. Cualquier cosa me contactan. Hasta la próxima.